Ya hasta 40 días de cierre de gobierno de Merca. Es un más largo que queda registrar. A Hopi Aeropuerto tiene falta de personal para sobre trabajador federal no está guardo pagar. La situación lo sigue escalar mientras que está preparando para temporada más dura de viaje esta Thanksgiving. Nuestro colega de CNN, Jen Sullivan, está reportando para que es cierre un problema grande para el vuelo. ¿No? Passengers at airports across the country are dealing with mass flight delays and cancellations. Our first flight, it got delayed an hour and then another hour, and now it's delayed 3 hours, so we are missing our connecting flight. At Newark Liberty International Airport in New Jersey, hundreds of flights were affected Saturday. I had a flight going from here to Charlotte, and then they canceled my flight. With the government shut down, millions of federal workers are not getting paid. TSA agents and air traffic controllers are still expected to come to work, but many are calling out because they can't afford the gas to come in or childcare costs. They feel desperate, hopeless, mad, and there's just appears to be no end in sight. The sick calls are causing staffing shortages at airports and aviation support facilities across the country, and without enough staff, they cannot operate safely. I have more complaints coming into the FAA from pilots who are saying that air traffic controllers are not as responsive. The FAA says it will gradually reduce air traffic by up to 10% by November 14th at 40 major airports. The decision could cut thousands of flights a day. The weather is also playing a factor. Parts of the Midwest and northern New England are seeing snow or heavy rain. There was also dense fog in Los Angeles Sunday. All of this coming right before Thanksgiving. It's only going to get worse. You're going to see air travel be reduced to a trickle. As of 3:30 Sunday afternoon, more than 7,000 flights were delayed nationally and nearly 2,100 were canceled, according to FlightAware. In New York, I'm Jen Sullivan reporting. España a celebrar edición número 20 de los 40 Music Awards Santander, caminda a mira hobby color y artista ng renombrado. Nuestro colega de Alianza Informativa Latinoamericana, Diego Borboya, a cubre evento para todo canal ng Afilia. Fue una noche marcada por las emociones aquí en Valencia, España, cuando se entregaron los premios, los 40 Music Awards en su edición número 20. El escenario estuvo marcado por las sorpresas, por las emociones, pero también por los premios tan anhelados. Los detalles a continuación. En una noche de gala llena de color y emociones desbordantes, se celebró la edición número 20 de los 40 Music Awards Santander en el Roig Arena, en Valencia, España, por primera vez. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Rosalía estrenó Reliquia en vivo, uno de los temas de su nuevo álbum Lux. Estoy muy contenta, sí, estar aquí, venir a cantar. Me ha sorprendido mucho que la gente tenía muchas ganas. Además, la cantante española se llevó el Global Icon Award, mismo que recibieron Ed Sheeran, Nicky Jam y Pablo Alborán. Sentí una culpa que no era mía. Toda mi rutina la hago como si fuera la primera vez, o sea, me vuelvo a subir al escenario como si fuera la primera vez. En la categoría España destacaron cantantes como Rels B, con el premio a Mejor Artista Urbano, y Aitana, quien ganó el premio a la Mejor Artista y también a la Mejor Gira con Metamorfosis Season. Tengo mucha presión de mí misma, no de la industria, porque se portan genial conmigo, pero yo me meto mucha presión a mí misma para que todo salga lo mejor posible. En la categoría Global Latina, Faith se llevó el premio a la Mejor Gira con Fastest Tour. También brilló el colombiano BL al obtener el premio del Mejor Álbum Latino con Borondo y la Mejor Colaboración Urbana con Nicky Jam por el tema Yeka. Y la banda colombiana Morat se llevó el premio a Mejor Artista o Grupo en Directo. Estamos muy felices de estar en España. Estos premios siempre son una dicha venir, que sean en Valencia, además después de todo lo que ha pasado, después de lo que pasó el año pasado. La argentina Emilia triunfó con el premio a la Mejor Artista o Grupo Latino, además del premio a la Mejor Canción Urbana con Blackout. El cantante puertorriqueño Mora también engalanó la noche con el premio a Mejor Artista Urbano. Yo para hacer música que sea para mí, pues tengo que sentirla. Entonces aprovecho de todos esos momentos vulnerables. Y el venezolano Danny Ocean fue reconocido por la Mejor Colaboración Latina con el tema Imagínate, junto con Capo.
Yo creo que ya le tengo más gusto a las caídas que a los éxitos, hermano, la verdad, porque uno aprende, el éxito es muy fugaz. Así brilló la gala de los 40 Music Awards 2025 desde Valencia, España, con música internacional que hizo vibrar el escenario para tocar corazones en todo el mundo. Recordar que esta entrega de premios se realizó justo a un año de que impactara aquí en Valencia, España, la Dana, provocando severas inundaciones. Así que las familias que pasaron por ese trago amargo pudieron disfrutar de la música en esta noche de gala, los 40 Music Awards Santander en su edición número 20. Yo soy Diego Boroya para Telearuba. Aldrich Werleman, Telenoticias.